¿Qué onda, raza? Hoy les voy a decir algo que no tiene ni un gramo de sentido lógico. En México, millones de personas, y te incluyo a ti, compa, se mueren por comprar una casa. La necesidad es real, las ganas sobran y sin embargo, los precios suben y suben cada año como si no hubiera un mañana. ¿Cómo carajos puede subir el precio de algo que casi nadie puede pagar? En cualquier mercado normal, si algo es carísimo y nadie lo compra, el precio baja. Eso te lo enseñaron en la prepa. Pero la vivienda en México no juega con esas reglas. Aquí, aunque no nos alcance ni para el enganche, la casa de junto ya subió otro 10%. Hoy vamos a ver con números fríos qué carajo está pasando con la vivienda en este país. Te voy a explicar por qué tu sueldo se siente como si fuera de juguete frente a estos precios y por qué esto no tiene nada que ver con que no te esfuerces lo suficiente. Quédate hasta el final, porque te voy a dar mi consejo de oro para moverte en este mercado sin firmar una sentencia de muerte financiera por los próximos 20 años. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas en cristiano, con matemáticas simples y cero palabras fancy. Saquen su calculadora, porque aquí es donde la realidad nos pega en la cara. El precio promedio de una vivienda en México cerró el 2025 en casi 1,900,000 pesos. Pero ojo, ese es el promedio nacional. Si vives en la CDMX, el promedio ya anda rozando los 4 melones. En Nuevo León o Baja California Sur, prepárate para soltar más de 2,5 millones. Y no es que hayan subido tantito. La vivienda subió casi un 9% en un solo año. En lugares como Quintana Roo, subió un 14%. Mientras tanto, ¿qué pasó con tu sueldo? Según el INEGI, el ingreso promedio en México es de unos 7,600 pesitos al mes. Hagamos matemáticas simples. Una casa promedio cuesta 20 veces lo que ganas en un año. Pero se pone peor. Digamos que eres de los privilegiados que ganan 15,000 pesos al mes. Si quieres comprar esa casa de 1,8 millones con un crédito bancario, la tasa anda por el 11,6%. ¿Sabes de cuánto te queda la mensualidad? De unos 17,000 a 19,000 varos. Más de lo que ganas. El banco te está diciendo: págame todo tu sueldo y todavía me quedas a deber para la mensualidad de donde vas a vivir. ¡Es una locura! Te presento a Juan. Juan tiene 30 años, es administrador y gana 14,000 pesos al mes. Gana más que la mayoría en este país. Juan es un tipazo, no debe tarjetas, ahorra cada peso que puede y tiene un historial crediticio impecable. Hizo todo lo que los gurús dicen que hay que hacer. Él solo quiere un depa sencillo de 1,5 millones. Nada de lujo, algo donde quepa su cama y su estufa. Tiene sus 150,000 pesos de enganche bien ahorraditos después de años de sacrificios. Pide su crédito de 1,3 millones a 20 años. La mensualidad le queda en 13,500 pesos. ¿Se dan cuenta de la tragedia? Juan se queda con 500 pesos para vivir todo el mes. 500 pesos para comida, luz, internet, transporte y emergencias. Eso no le alcanza ni para la despensa de 3 días. Y Juan no es un caso extremo, compa. Hay millones de Juan en México chocando contra la misma pared. El problema no es Juan, el problema es un sistema que está completamente desconectado de la realidad de lo que gana la gente. Pilas aquí, porque esto te va a abrir los ojos. Si llevas años intentando comprar casa y no has podido, deja de culparte. No es porque gastes mucho en café o porque no tengas ambición. Los bancos son muy claros. Quieren que ganes 3 veces lo que vas a pagar de hipoteca. Para una casa de 2 millones, necesitas demostrar ingresos de más de 60,000 pesos mensuales. ¿Sabes cuánta gente en México gana eso?
menos del 5% de la población. El juego está diseñado para que el 95% de los mexicanos se queden mirando desde la banqueta. Nos venden la idea de que si trabajas más, ya podrás, pero es una mentira matemática. El problema es estructural, es de raíz, y te voy a explicar por qué no hay casas baratas. México lleva años construyendo menos de lo que necesita. En 2025 se construyeron apenas unas 124,000 casas. La producción viene cayendo desde el 2021 y lo poco que se construye es cada vez más caro y, agárrate, cada vez más chico. Casi la mitad de las casas nuevas miden menos de 60 metros cuadrados. Te están vendiendo un huevito a precio de mansión. ¿Por qué? Porque los materiales subieron, la mano de obra es más cara y los trámites para construir son un dolor de cabeza eterno. El desarrollador no va a perder, así que te pasa el costo a ti. Encima de todo, la vivienda económica, esa que debería ser la entrada para gente como Juan, desapareció. En 2025 representó menos del 1% de la construcción. No es que sea escasa, es que dejó de existir porque a las constructoras ya no les sale el negocio. ¿Y el Infonavit? Sí, ayuda porque no pide enganche y las tasas son más bajas si ganas poco, pero tiene un límite. Para que el Infonavit te preste 2,8 millones, tienes que ganar 86,000 pesos al mes. Si ganas entre 10 y 18,000, tu crédito no te alcanza ni para la mitad de un depa en una ciudad principal. Esto es lo que más coraje da. Hay gente que lleva 5 años ahorrando para el enganche y en esos 5 años el precio de la casa subió más de lo que lograron ahorrar. Es como intentar llenar una cubeta que tiene un agujero en el fondo. El agua entra, te esfuerzas, pero nunca se llena. El mercado corre más rápido que tus ahorros. ¿Y qué hace la raza? Se queda rentando, y rentar no está mal, pero las rentas también se volvieron locas. En muchas ciudades, la renta se traga el 50% de lo que gana una familia de clase media. Eso significa menos dinero para ahorrar, más tiempo esperando, y mientras esperas, ¡pum!, los precios vuelven a subir. Es un círculo vicioso que está excluyendo a toda la generación de entre 25 y 40 años. No es una mala racha raza, es la nueva y triste normalidad. Compa, no te voy a echar mentiras. Esto no se va a arreglar mañana. Construir toma años y las tasas no van a bajar por arte de magia, pero lo que sí puedes controlar es cómo te mueves tú en este relajo. Ahí te va lo que yo haría. 1. Corre los números antes de firmar. No compres porque tu suegra te presiona o porque tu cuñado ya compró. Si la hipoteca es más del 30% de tu sueldo neto, no compres. Aunque el banco te diga que sí, es una trampa. 2. No te endeudes mal. Una casa que te hace vivir al filo de la navaja cada mes no es patrimonio, es una cárcel. Prefiere algo modesto que puedas pagar cómodamente a algo lindo que te quite el sueño. 3. Invierte la diferencia. Si rentar es más barato que comprar, renta. Pero lo que te ahorras, no te lo gastes en chelas. Mételo a un fondo de inversión, a CETES. En este 2026 siguen dando un 7% decente a algo que trabaje para ti mientras llega el momento correcto. 4. Explora otros rumbos. CDMX y Guadalajara están imposibles. Hay ciudades como Querétaro o Aguascalientes donde todavía hay un balance. Si tu chamba te lo permite, muévete de donde el sistema te está ahorcando. Compa, no te sientas un fracasado. Entiende que la brecha es real. No eres tú, es el sistema que está desalineado. Toma decisiones con la cabeza fría, no con el corazón. El mercado de vivienda en México no va a explotar como una burbuja. Se está rompiendo en silencio.
dejando fuera a la gente trabajadora. Ahora que ya sabes la verdad, no dejes que te vendan espejitos. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana raza. Nos vemos en el próximo video.